Los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 12. La porción para hoy es Mateo 12, capítulo 12, versículo 38 al 42. Pero antes de iniciar quiero que veamos a manera de introducción cuál va a ser nuestro futuro. Nuestro futuro glorioso nos lo mostró esta mañana nuestro hermano Libardo. Ese es nuestro futuro glorioso, el que vimos esta mañana en la cena. Isaías 35:9 dice: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. Ese es nuestro futuro glorioso. Y eso es lo que nos hacía ver esta mañana nuestro hermano Libardo. Porque usted y yo fuimos creados para buenas obras. Porque el propósito de Dios, también uno de los propósitos de Dios es el primero, dar la gloria a Él. Pero también que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro principal objetivo de aquí en la tierra. Aquí en este caminar, en este trasegar por este mundo. Eso es algo que tenemos de tener bien claro, debemos tener siempre presente en nuestra mente, que cada que haya una oportunidad, ¿qué hagamos? Abramos nuestros labios y expongamos la palabra de Dios. Porque usted y yo estamos disfrutando de la salvación, que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos objetos de esa salvación, de esa obra perfecta de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. No podemos callar, no podemos hacer caso omiso a la palabra de Dios y a Dios mismo, que lo vemos aquí, en sus palabras, en su palabra. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. ¿Y cuántas veces lo hemos repetido? ¿Cuántas veces se ha dicho lo mismo? Cantidad de veces, innumerables veces. Pero seguimos diciéndolo porque es necesario seguir diciéndolo. Seguir exponiendo el Evangelio es necesario. Hasta que el Señor Jesucristo no venga por segunda vez. No podemos dejar de hablar y decirle que allá afuera hay oscuridad. Y que usted y yo somos luz para este mundo. Debemos ser esa lámpara y esa luz para aquellos que viven en tinieblas y no pueden ver la verdad, no pueden, el pecado tiene cubiertos sus rostros. Leamos el versículo que nos corresponde para hoy. Dice Mateo 12, versículo 38, Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los fariseos, de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro buen Dios para que sea guiándonos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la salvación que has otorgado en nuestras vidas, Señor. Hombres impíos, pecadores, llenos de maldad, llenos de injuria, Señor, pero tú, por tu inmenso amor y misericordia,
has puesto en la cruz del Calvario a tu Hijo, a que Él fuera el pago que tú exigías, Dios, Padre, que tú exigías para el perdón de los pecados. Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, tu Hijo, fue a la cruz y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Y con su bendita sangre los lavó, Señor. Y tú ya no te acuerdas de nuestros pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros, Dios. Tu misericordia es perfecta. Tu misericordia vive cada día con nosotros. Tu misericordia no nos consumió, sino que tu ira recayó sobre tu Hijo. Y tu Hijo no solo murió, sino que también resucitó, Dios. Y hoy está sentado a la diestra tuya reinando. Te pedimos, Señor, que sea Él guiándonos a través de tu Espíritu Santo, mostrando y abriendo nuestros oídos, Señor, abriendo nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, para que tu bendita palabra, Señor, quede allí grabada, pero no quede guardada, Dios, como un recuerdo, sino que pueda ser eficaz en nuestra vida, día a día, cada instante de nuestra vida, Señor. Cada momento podemos recordar tu bendita palabra, Señor. También te pido, Señor, que seas tú guiándome, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para exponer tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hice un pequeño bosquejo, coloqué 5 puntos. El primero es: los fariseos piden señal. Lo vemos en el versículo 38. El segundo, la profecía de Nínive, el versículo 39 al 41. El tercero, un testigo, la reina del sur, versículo 42. Cuarto, una aplicación, y quinto, una conclusión. Inicia el versículo 38 diciendo: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero notemos que inicia este pasaje con un entonces, que es la misma palabra con la que inicia el versículo 22, el que vimos hace 8 días. Entonces, y decíamos que este entonces es algo como, tiene el sentido de poco después o posteriormente. Es decir, el capítulo 12, el versículo 15 al 21 que vimos hace 15 días, el versículo 22 al 37 que vimos hace 8 días, y el que vamos a ver hoy es como una continuidad. Los tres tienen mucha relación entre sí. O sea que no podemos desligar a ninguno de los 3 pasajes de la porción que nos corresponde para el día de hoy. Pero el contexto completo viene desde el versículo ¿qué? Desde el versículo 1 del capítulo 12. Que fue cuando vimos, estaban en un día de reposo. Están en un día de reposo y el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y que tuvieron hambre. ¿Y qué pasó? Tomaron espigas porque tenían una necesidad, ¿no es cierto? Había una necesidad en ellos. ¿Y qué hicieron los fariseos? De una vez se fueron encima de ellos. Pero estaba por encima, ¿qué estaba por encima? La integridad de la persona. Ellos tenían necesidad, ellos no lo estaban haciendo por un bien, por una ganancia económica. Ellos no lo estaban haciendo por un lucro. Había una necesidad de ellos. Y además de eso estaban con el dueño del día del Señor, con el Señor Jesucristo. Jesucristo no estaba acusándolos a ellos. Estaba viendo la misericordia y el amor. Estaba viéndolos y estaba haciendo sus obras a través de que ellos permitieran comer de ese trigo. Y después, el versículo 12, el capítulo 9 al 14, nuestro anciano Javier nos enseñaba acerca del odio de los fariseos hacia el Señor Jesucristo y por todo lo que estaba comenzando a pasar. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Miraron la manera de cómo acusar al Señor Jesús. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya comenzó, ya venía haciendo su obra de amor y misericordia hacia los hombres. Y colocaba sus argumentos. Y el Señor Jesucristo lo que hacía era destruir todos estos argumentos de los hombres, de los fariseos, y exaltar la ley de Dios. Ya después vimos al siervo escogido, que fue el el mismo capítulo 12, versículos 15 al 21. Y sigue el Señor haciendo milagros. ¿Y sigue el Señor haciendo milagros a quiénes? ¿A los judíos exclusivamente? No, decíamos que a todas las personas, a todo mundo, a toda la clase de personas toda persona que venía y se acercaba hacia Él, venía y ¿qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Obraba en qué? En amor y en misericordia. Pero seguían los fariseos buscando la manera de acusarle, y no solo acusarle, sino matarle. Pero, como si no fuera suficiente, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Les mostró que el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías. Cómo ese siervo amado y escogido, donde Dios el Padre colocaría su espíritu, estaba frente a ellos. Estaba frente a ellos. Era el escogido, el amado, el siervo, en quien estaba el Espíritu de Dios. Y el pasaje que vimos hace 8 días nos mostraba al Hijo, no dejando de hacer milagros, no dejaba de tener misericordia, sin importar cuántas acusaciones o cuánto estos hombres estaban contra él, los fariseos. No importaba, independientemente de lo que estaba pasando contra él, su obra de amor y misericordia seguía avanzando, seguía continuando, no cesaba. Y el Señor Jesús le va a decir a estos fariseos, les va a decir cuál va a ser la consecuencia por su blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Él les decía, digan contra mí lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, háblenlo contra mí, y les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, quien el que está obrando en milagros, quien el que está haciendo de manera sobrenatural toda esta obra, contra Él, no les será perdonado. Y les especificaba de cuándo. Ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, nunca les iba a ser perdonado su pecado. Entonces, dice nuestro versículo, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos. Veamos bien, dice, entonces respondieron algunos, no por alguna pregunta que el Señor Jesucristo les estuviera haciendo, no estaban haciendo alguna pregunta, pero sí dice, respondieron algunos. Notemos bien, venían escribas y fariseos, venían acusando al Señor Jesucristo los fariseos. Y aquí ya vemos se agrega alguien más, a los escribas. Se agrega alguien más que son los escribas, pero ya no dice todos, o sea, o no hace referencia a todos, o la palabra no lo dice, pero sí nos dice algo particular. Dice algunos de los escribas y los fariseos. No todos. ¿Por qué dice algunos y no todos? Sería porque tal vez al Señor Jesucristo mostrarles Isaías y decirles, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Será que después del Señor Jesucristo decirles a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, tal vez algunos tuvieron temor. Tal vez algunos pudieron entender. Tal vez algunos se apartaron. No todos, algunos se apartaron de allí. Y los escribas y los fariseos. Y le dicen
al Señor Jesucristo. Pero hay dos clases de personas aquí. Aquí dice, habla de los fariseos, ¿y de quiénes? Y los escribas. Podemos decir que prácticamente fariseos y escribas son casi lo mismo. Los fariseos eran los intérpretes oficiales de la ley y ellos estaban estudiando constantemente la ley de Dios. Y ellos lo que hacían era como darle esa interpretación y darle instrucción al pueblo acerca de la ley. Esta era la tarea de los fariseos. Era una tarea de mucho estudio, de mucha dedicación. Era algo muy dispendioso para ellos. Están muy en contacto constantemente con las escrituras. Y los escribas, la tarea de los escribas, una de las tareas era, ellos tenían un privilegio, que era que sabían escribir, sabían leer y escribir. Y eso les ayudaba mucho para poder dar también algunas interpretaciones o poder traducir algunas palabras de lo que decía la palabra de Dios. Decía, yo ponía como ejemplo a Esdras, que era un escriba diligente de la ley. Aunque también Esdras era sacerdote, ¿no? Pero hay algunas pequeñas diferencias entre los escribas y los fariseos. Por ejemplo, los escribas tenían que trabajar. Ellos no vivían de pronto de las ofrendas. Los fariseos sí. Entonces, hay una pequeña diferencia ahí. Entonces, por eso es que habla de escribas y habla de fariseos. Habla de los dos que se mencionan allí. Luego los escribas y los fariseos no son los mismos, son muy parecidos. Pero entonces dice el texto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Le dicen al Señor Jesucristo, Maestro. ¿Le estás diciendo Maestro? Sí. ¿Por qué? Podemos dar conclusiones lógicas. Maestro, ¿por qué? Porque era conocedor de la ley. Sí, el Señor Jesucristo la conocía perfectamente la ley. Maestro, ¿por qué? Porque tenía unos discípulos y los instruía. Sí, también. Él era maestro también por eso. Pero él era por encima de ser un simple o sencillamente un maestro, era nuestro sumo maestro. Era el maestro por elección. Era el maestro que el Señor, que nuestro Padre había colocado ahí. Para instruir no solamente a sus discípulos, sino instruir al pueblo, aún a los gentiles y aún a los mismos judíos. Pero ustedes creen que el Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas le estaban diciendo al Señor Jesucristo, maestro. ¿Por qué? ¿Porque lo veían así, como un maestro? Yo veo más bien que estaban hablando de manera sarcástica. Porque si vemos el contexto, la manera que ellos vienen tratando al Señor Jesucristo, que en el versículo... Ya les digo, dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Están diciendo están utilizando una palabra despectiva, como quien dice algo de como que si no les importara o no les diera el lugar que corresponde a la persona. Entonces, ¿por qué aquí a esta altura le están diciendo maestro? ¿Porque lo están viendo como maestro? No, no lo están viendo como maestro. Están hablando de una manera despectiva del Señor, como una manera burlesca. Como si los únicos dignos de ser llamados maestros fueran ¿quiénes? Ellos. Los únicos dignos de honra. Los únicos dignos, los verdaderos maestros de la ley, eran ellos. Pero estaban hablando en contra de Jesús. Y agregan algo a ese maestro. Deseamos ver de ti señal.
sinceramente, ¿ustedes creen que en el corazón de estos escribas y de estos fariseos había el deseo y el anhelo? Decirle, maestro, queremos ver una señal de ti, que realmente sí seas tu Dios. Estaba ese sincero deseo en su corazón de conocer esto, de que hay que darnos una señal para saber que realmente eres tú, Señor. Lo creemos, pero queremos ver una señal. ¿Había ese anhelo de los fariseos? No. Ese anhelo no estaba en el corazón de los fariseos. No era el anhelo. ¿O es que no era suficiente ya los milagros que el Señor Jesucristo había hecho? No había sido suficiente. El de la mano del hombre que metió la mano y le salió seca. O el milagro que hizo contra este hombre que le sacó un demonio. Era un hombre con un demonio ciego y mudo. Y el hombre pudo hablar, pudo ver. ¿No era suficiente este milagro? ¿No era suficiente el obrar de una manera sobrenatural del Señor Jesucristo? Y que era visible para ellos. No estaba oculto. Entonces, ¿por qué le estaban diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal? ¿Qué era lo que querían estos hombres? ¿Qué es lo que estaban buscando realmente? ¿Cuál era esta señal? Esta señal hace referencia a un milagro. Queremos ver de ti un milagro, Dios. Muéstrenlo. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Cuál era su intención detrás de esto? ¿No les bastaba con todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? ¿No les bastaba con que el Señor Jesucristo sabía lo que pensaban y lo que pensaban y lo que había en el corazón de cada uno de ellos? Él lo sabía. Él sabía qué es lo que había en ellos. Porque dice el versículo 2, capítulo 12, el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Sabiendo esto, Jesús, ¿qué sabía? Pues que los fariseos habían salido para tener consejo contra él, para destruirle, para matarle, para acusarle. Jesús conocía el corazón y la mente de ellos. Sabía qué es lo que realmente había allí. Y el Señor Jesucristo contesta a la pregunta que les hacen estos escribas y fariseos. Da respuesta a la pregunta. Dice, vamos a nuestro segundo punto, esto nos lleva a nuestro segundo punto, la profecía en Nínive. El versículo 39 al 41, vamos a leer. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar. Les dice el Señor Jesucristo, la generación mala y adúltera demanda señal. El Señor Jesucristo le está diciendo, esta generación, Él les está diciendo, o sea, es la generación que está viviendo ¿quién? El Señor Jesucristo. Es esa misma generación. Son ustedes mismos, escribas, fariseos, judíos, gentiles. Esta generación, toda esta generación, todos, cada uno de ellos, toda esta generación es mala y adúltera. Es mala. ¿Por qué? Porque están diciendo lo que hay en su corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y ustedes están expresando, ustedes fariseos, ustedes escribas, están diciendo cada uno qué es lo que hay en su corazón y lo están expresando, lo están diciendo con sus labios.
Por tal razón, esta generación es mala, es muy mala. Sus ojos son codiciosos, su mente, su corazón está en otra parte, sus labios dicen mentira, engañan, transgreden a Dios, son impuros, corruptos, no son dignos. No hay quien cumpla la palabra de Dios, no hay quien cumpla la ley. A ver, ¿cuál de ustedes, fariseos? ¿Cuál de esta generación que hay aquí? ¿Cuál de esta generación puede decir, yo soy justo o yo soy bueno? No, son personas infieles, son personas cargadas de preocupaciones, cargados de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias, son inútiles, sin valor, son pecadores. Todos y cada uno de esta generación. Sus actos malvados van en contra de Dios. Es una generación mala. Y agrega algo más a esta generación mala. ¿Qué agrega? Dice, la generación mala y adúltera. Y adúltera. Y está hablando por manera general. Está incluyendo ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. Y les está diciendo, porque está hablando directamente con ellos. Así haya mucha gente alrededor. Pero también está hablando directamente a ellos. Y les está diciendo adúlteros, generación adúltera, no porque estén cometiendo actos sexuales ilícitos. No lo está diciendo por eso. Pero también notemos que dice, y notemos que dice adúltera. No está diciendo adúltero, está diciendo adúltera. La mujer adúltera en ese tiempo, ¿qué era? Era una mujer que era rechazada. Y siempre por su acto se hallaba culpable. Y no era porque fuera solamente un asunto civil. Era porque estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Y Él está diciendo a esta generación, ustedes son malos. No hay nada bueno en su corazón, porque en su boca sale lo que hay en su corazón. Lo que ustedes piensen, lo que ustedes desean. Y aparte de eso, y para agregarle, son una generación adúltera. Adúltera. El adulterio hace mucha referencia o relación con la prostitución. Y la prostitución se dice que la mujer que ejerce la prostitución lo hace por un beneficio económico. Es como si le estuviera diciendo a los fariseos, ustedes son adúlteros, ¿por qué? Porque no obran con amor y misericordia, sino obran buscando su propio beneficio. Generación mala y adúltera. Y esta generación mala y adúltera, ¿qué está demandando? Está demandando una señal. Está buscando algo. Está mirando que le digan, Señor, danos un milagro. Queremos ver una obra sobrenatural tuya, como ya lo vimos anteriormente, y como el Señor Jesucristo lo ha venido demostrando tiempo atrás. Es una generación mala. Está demandando y buscando algo. Que el poder divino de Dios se manifieste de manera sobrenatural. Ellos lo puedan ver. Pero su ceguera y sus oídos cerrados, su sordera, no les permitía ver realmente la obra del Señor Jesucristo en la vida del hombre y lo que estaba realizando el Señor Jesucristo. Estaban pidiendo señal. Y decía el Señor Jesucristo, es como si el Señor Jesucristo le estuviera diciendo, si en realidad ustedes vienen de parte de Dios, queremos un evento maravilloso que manifieste un acto sobrenatural para creer a su mensaje, maestro. Era lo que los fariseos le estaban queriendo decir al Señor Jesucristo. Si en realidad usted viene de parte de Dios, queremos un evento maravilloso que manifieste un acto sobrenatural para creer a su mensaje, maestro. Hipócritas. Eso es lo que había en el corazón de ellos. Solo hipocresía. Y el Señor Jesucristo está siendo claro cuando le dice,
pero señal no les será dada. Si ustedes quieren saciar su corazón, su egoísmo, su egocentrismo, su lascivia, todo lo que ustedes, lo que hay en su corazón, pues por este lado yo no les voy a dar señal. Con un no rotundo les dice, no les será dada. No va a haber alguna señal. Ninguna señal les va a ser dada. Porque como estuvo Jonás en el corazón, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Está mostrando dos cosas aquí, la respuesta del Señor Jesucristo. Primero nos está llevando al Antiguo Testamento nuevamente. Primero nos llevó ¿con quién? Con Isaías, ¿no es cierto? Con Isaías los llevó y se los mostró. Y les dijo que en él se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. En él, que él era el siervo, que él era el amado, que él era el escogido de Dios. En él se estaba cumpliendo esa profecía. Y ahorita nuevamente les está diciendo, fariseos hipócritas, ¿ustedes están pidiendo señal? ¿No es suficiente con todos los milagros que estoy haciendo? ¿Para qué quieren señal? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su deseo? ¿Ya no me dijeron que yo sacaba a los espíritus por Belcebú? ¿Blasfemando contra el Espíritu Santo? Pues no, pues señal no les será dada. No lo voy a hacer. No les voy a dar ninguna señal. Pero tienen a Jonás. Ahí está Jonás. Ahí está el libro de Jonás. Vayan a él. ¿Quieren ver señal? Vayan a él. Vayan al libro de Jonás. Mostrando a Jonás como un hombre que fue utilizado por Dios. Jonás fue obstinado, piadoso, valeroso, dedicado a la oración, obediente después del castigo, fanático y egoísta, decepcionado. ¿Por qué? Por la obra que Dios había hecho en los ninivitas. Los ninivitas se arrepintieron. Él se preocupaba mucho por su reputación y, bueno, otras características de Jonás. Pero veamos un contexto del libro de Jonás. Jonás, el primer capítulo, relata cómo Jonás, a quien Dios le había ordenado que fuera a Nínive, ¿a qué? A darles ese mensaje que Dios había puesto en Jonás. Le dijo, Jonás, vaya a Nínive y diga al pueblo que se arrepienta porque los voy a destruir. Pero ¿qué hizo Jonás? Sí, Jonás dijo, no, ¿qué le pasa? Al mismo Dios. No, ¿qué le pasa? Yo que voy por allá. No, él odiaba mucho a ese pueblo. El odio de él hacia ese pueblo era grande. Dice, no, ¿cómo le ocurre? Porque en el fondo sabía que Dios podía hacer una obra ¿en quién? En los ninivitas, en ese pueblo impío. Y era un pueblo gentil. Otra característica. Y él dijo, no, yo no voy allá. No. ¿Qué pasó? Se embarcó, se subió en un barco y dijo, bueno, me voy de aquí, papá. Ya aquí no. No, yo ni. Pensó que saliendo de ahí iba a huir de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios con el mar? Levantó olas. Él sabía lo que estaba sucediendo. Y le dijo a los que estaban en el barco, ¿sabes qué? Échenme al mar porque esto es culpa mía. Estas consecuencias que están viendo ustedes es por mi culpa, por mi desobediencia, por mi altivez, por mi egoísmo, por mi grosería, por mí. Y así fue. Estos hombres lo lanzaron al mar. Y estando en el mar, ¿se lo tragó quién? Un gran pez. Unos dicen una ballena, otros dicen, bueno, pero la palabra dice un gran pez. Sabemos que es un gran pez. En una parte le decía un monstruo marino. Realmente la palabra no lo dice un gran pez.
Ya en el capítulo 2 encontramos el texto de la plegaria de Jonás, de cómo Jonás ora y pide a Dios. Pues claro, imagínense, estando Jonás en el pez dentro del vientre o dentro de este gran pez, pues cualquiera estaría asustado, ¿no, hermanos? Pero él fue un hombre que en medio de su rebeldía confiaba en Dios, porque oró a Dios y acudió a Dios en oración. Y Dios escuchó su oración y Jonás fue lanzado a una playa. Este pez lo expulsó, por decir algo, lo vomitó. El capítulo 3 muestra ya otra vez a Jonás haciendo ¿qué? Ahí yendo ¿hacia dónde? Hacia Nínive. ¿Y haciendo qué? Diciéndolo, dando el mensaje que Dios le había hecho que dijera. Vaya, y dígale a este pueblo que lo voy a destruir. ¿Y qué hicieron sus habitantes? Se arrepintieron. Se arrepintieron. El capítulo 4 nos muestra ya a Jonás enojado. ¿Por qué? Por el arrepentimiento de los ninivitas. Es que era grande el odio de... Es como si yo, hermano, le predicara a mi hijo. Y mi hijo se arrepintió y yo, este man sí, vamos a arrepentir, hermano. Como si sintiera rabia por eso. Muchas veces no lo entendemos, pero Dios quería mostrar otras cosas por encima del odio o del odio que Jonás tenía hacia este pueblo. Dios quería mostrarle que su compasión no era solo hacia el pueblo judío, sino que su compasión y su misericordia también era hacia los gentiles. Y esta era una manera de mostrarles eso. Su amor y su misericordia y su compasión hacia un pueblo que realmente era malo. Era una generación mala, pero una generación mala que se arrepintió. Una generación mala que se arrepintió. Es la soberanía de Dios. Cómo Dios muestra su amor, su misericordia y su gracia hacia todas las personas. Porque muchas veces tenemos la idea que el amor y la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento fue exclusivo a los judíos. Pero aquí vemos que no solo hacia los judíos, sino también hacia ¿quiénes? Hacia los gentiles. No solo fue un hecho, un evento histórico, va a mostrar también la universalidad de la gracia de Dios. Como la gracia de Dios no es solo no era solo hacia los judíos, sino también hacia los gentiles. Y no de una persona particular, sino toda una nación. Porque dice que Nínive era como grande en extremo. Era de 3 días caminando. ¿En cuánto recorremos esta ciudad de lado a lado? No creo que nos gastemos un día. Yo creo que nos gastamos menos de un día, caminando de lado a lado. Y dice que esta ciudad era tan grande que era de 3 días de camino, de 3 días caminándola. Era una ciudad grande, bastante grande. Y dice que los de Nínive se arrepintieron. Jonás fue dando su mensaje para que se arrepintieran. Y Dios obró en cada uno de ellos. En este pueblo grande. Y dice Jonás en su capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta era la parte que Dios quería, que el Señor Jesucristo quería mostrar a los fariseos y a los escribas. Esta parte es la parte central. Un gran relato lo de Jonás. Sí, una historia muchas veces difícil de creer para algunos. Puede que sí. Pero había mucho más que una simple historia.
Era mucho más. Detrás de esta simple historia estaba el propósito de Dios. El propósito también que tenía el Señor Jesucristo de mostrarle por medio de Jonás a los fariseos qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a suceder. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Varias características. Jonás fue enviado por Dios. Jesús también fue enviado por Dios. Jonás, hijo de Amital, un profeta. Jesús, hijo de Jehová, nuestro Padre y Dios. ¿Qué hace Jonás? Huye de la presencia de Dios. Escapa a sus obligaciones y a lo que Dios le había delegado. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Tiene una constante comunión con el Padre. Constante comunión con el Padre. Jonás desobedece a Dios. Jonás es desobediente a Dios. Jesús, obediente a su Padre. Hay muchas cosas las que Dios nos puede mostrar a través del libro de Jonás. Muchas características, muchos eventos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están constantemente en una íntima comunión. Constantemente, siempre, 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 siempre. En todo momento y en todo lugar. Pero el rechazo de los judíos no lo podían ver. ¿Cómo había una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Así como Jonás fue tragado por el gran pez, así como Jonás desobedeció a Dios y tuvo que lanzar al mar y fue tragado por el gran pez, y un día fue expulsado y proclamó la verdad de Dios. Así estuvo Dios, así estuvo el Señor Jesucristo, en el vientre, en el corazón de la tierra, por 3 días y por 3 noches. Porque les estaba diciendo, algún día me verán allá colgado, muerto en ese madero, y me van a enterrar, y 3 días estaré en el corazón de la tierra. 3 días. Pero al tercer día saldré y resucitaré. Iré a la gloria del Padre y estaré sentado allí con Él. Porque venceré a la muerte por amor de los hombres, para pagar por lo que ustedes merecen. Un día se levantó de la tumba y ya no está más allí. 3 días y 3 noches. Era lo que el Señor Jesucristo les quería ver. Y en medio de todo, les está dando alguna señal. Les está hablando de un evento futuro que iba a suceder en su propia vida. Porque era Jonás el que está dando la profecía. Como fue Isaías el que dijo que enviará a su Hijo escogido y amado, el que pondrá su espíritu. Tuvieron la luz al frente de ellos y no la vieron. Y le estaban demandando señal y les estaba diciendo, como a Jonás se lo tragó el pez, 3 días y 3 noches, así yo voy a morir y estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y resucitaré, me sentaré a la diestra de Dios Padre. La gloriosa resurrección, esa gloriosa resurrección debía ser que los hombres se arrepintiesen. Así como se arrepintieron los de Nínive, ellos debían haberse arrepentido de todos sus pecados, su muerte, su sepultura y su resurrección. De la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro amado Salvador. Cristo fue a la cruz del madero. Cristo estuvo allí cargando con los pecados de todos y cada uno de nosotros. Por amor y misericordia, cargó con todos nuestros pecados. Y con su sangre los lavó absolutamente todos, pasados, presentes
futuros. Fue la única obra que satisfizo la ira de Dios, el amor y la justicia de Dios. En Cristo recayó toda la copa de la ira del Padre. Fue en Jesucristo. Muerte, su sepultura, su resurrección. La obra de salvación que hoy en día nos deleitamos usted y yo. Y era lo que les estaba diciendo a los fariseos y a los escribas. No les voy a dar ninguna señal, no les voy a decir, no voy a hacer un acto o una obra de milagro aquí en presencia de ustedes. No lo voy a hacer. Pero tienen a Jonás. Vean a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuál fue la obra de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Cómo fue la vida de Jonás? Pero sobre todo, la obra que él realizó. Esa obra de qué? De amor y de misericordia. La obra de Jonás. Cómo Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre. En su muerte, sepultura y resurrección. El Señor Jesucristo iba a salvar a su pueblo de las tinieblas en que vivía. Nos iba a salvar. Era la luz. En Jonás, el pueblo de Nínive tuvo suficiente luz. Era un profeta, tuvo la luz que Dios le dio. Pero en los fariseos y en los escribas, la luz estaba frente a ellos. Pero su ceguera no le permitía ver esa luz. El egoísmo de su corazón no les permitía ver esa luz. Era el odio que sentían hacia Dios. No les permitía ver esa luz. Dice el versículo 41. Los de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Los ninivitas se arrepintieron. Lo mismo debieron haber hecho los judíos. A los fariseos, ¿quién es el que los llama al arrepentimiento? El mismo Jesucristo, el mismo Dios, la misma luz. A los ninivitas fue un profeta. A los fariseos es Cristo. Este Cristo es sin pecado, lleno de sabiduría. Jonás, ¿quién era? Era un profeta, necio y rebelde. El mensaje de gracia, perdón y salvación venía directamente de Dios. Para los ninivitas, un mensaje de condenación y arrepentimiento. El mensaje que estaba dando el Señor Jesucristo era fortalecido con sus milagros. ¿Jonás tuvo algún milagro? Ninguno, no mostró ningún milagro. Cristo mismo era el mensaje. Era el mensaje. Y ese mensaje iba directo para los judíos, para el pueblo escogido de Dios. El mensaje de Jonás iba para los gentiles. Sin embargo, los gentiles, los ninivitas, se arrepintieron por el mensaje de Jonás. Pero esta generación no se ha arrepentido. Y les dice el Señor, he aquí uno mayor que Jonás, en este momento y frente a ustedes. No lo estaban viendo. No lo estaban viendo. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y he aquí uno mayor que Jonás en este momento, frente a ustedes. El que Dios había escogido, el amado de Dios, en su siervo, en el quien estaba su espíritu, en el que un día iba a estar en el corazón de la tierra, 3 días, 3 noches, iba a resucitar en gloria, estaba frente a ellos. Les estaba diciendo, le estaba dando la luz, pero no lo estaban viendo, no lo estaban entendiendo. Y algo particular que yo veía entre los ninivitas y los judíos cuando el Señor Jesucristo habla de esta generación, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. A ver si me puedo hacer entender. La generación de Nínive
la generación que estuvo con Jonás, Jonás dio un mensaje y ese pueblo se arrepintió. Ese pueblo se arrepintió. Pero ¿qué pasó con este pueblo años después? Llegó un castigo. Y si leemos Nahum habla de esto. Un imperio que conquistaba ciudades, un imperio que desplazaba, esclavizaba, saqueaba, mataba, que años atrás había recibido la misericordia de Dios, que años atrás, a través de Jonás, estaba recibiendo un mensaje para que se arrepintieran, y este pueblo se arrepintió, pero años después, ¿qué pasó con este pueblo? Se les olvidó. El mensaje de sus pueblos no trascendió, de sus padres no trascendió. Se les olvidó, pero vino juicio de parte de Dios. Y juicio iban a tener, porque Dios se los dijo a través de Nahum. La misericordia de Dios a través de Jonás se tradujo o se convirtió en juicio a través de Nahum. Ahora, en esta generación, en la generación en la que estaba el Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas, que decían tener a Dios en su vida, que decían ser los doctos de la ley, que decían ser hombres expertos en la ley o ser los guiadores del pueblo de Dios, estaban pasando por las mismas condiciones. Dios tuvo misericordia de su pueblo, de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero en este momento, en este instante, Dios les está diciendo el juicio que iban a tener si no había arrepentimiento en la vida de ellos. El juicio hacia cada uno de ellos por blasfemar contra el Hijo, contra el Espíritu Santo de Dios, por querer destruir, por querer destruir, por querer matar al Hijo de Dios. Les estaba proclamando juicio. No había arrepentimiento en ellos. Y no solo Nínive. No solo Nínive tuvo testigos, sino también hubo otro testigo. Ya no tan forma de general, sino más de manera particular. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un testigo del Antiguo Testamento, la reina del sur. Versículo 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor Jesucristo les dice: vayan a Jonás, lean el libro de Jonás, escudriñen a Jonás, y les mostraré cómo la profecía de Jonás se cumplirá en mí. ¿Cómo se cumplirá en mí? Pero ahora les voy a decir, y les digo, ¿cómo Nínive va a ser testigo? El día del juicio va a ser testigo de esta generación mala y adúltera. Porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y el día del juicio, como cuando hay un juicio y un testigo, ellos se levantarán y van a decir: sí, culpables, condenación por ser una generación mala y adúltera. Van a ser testigos los ninivitas, pero también va a ser testigo otra persona que lo está diciendo, la reina del sur. Bueno, ¿y quién es esta reina del sur? Vamos a ir y el texto nos lleva allá. Bueno, no vayamos allá, pero Primera de Reyes 10:1 nos muestra que hay otro testigo aparte
de Jonás, que es la reina de Saba. Es la reina de Saba. Pero preferiría que fuéramos a 2 Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 8. No, perdón, hermanos, ¿qué les dije? No, 2 Crónicas. Crónicas. Perdón, hermanos, me equivoqué. Yo estaba buscando 2 Corintios, dije, no, está como, pues, atrás. 2 Crónicas. Dice 2 Crónicas, capítulo 1, versículos 9, capítulo 9, versículo 1 al 10. 2 Crónicas, 9, 1, vamos a leer hasta el 8 nomás. Crónicas, 2 Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 al 8. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con grandes dificultades. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrado. Y dijo al rey, verdad es lo que he oído, lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto, y he aquí, que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bienaventurado sea Jehová tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Hagas juicio y justicia. Otro testigo, la reina de Saba. Ella había escuchado bueno, empezando que era una reina y el lugar donde ella estaba era una parte que había mucho comercio. Entonces era una mujer supremamente ocupada. Entonces no era fácil que se interesara por los rumores de las personas o de la fama de Salomón. Sin embargo, por encima de sus riquezas, esta mujer, la reina de Saba, se interesó por la sabiduría de Salomón. Y fue hasta allí y le llevó presentes. Pero no fue ni la mitad de lo que le habían contado. La sabiduría de Salomón. Y todo lo que había en su corazón, todo lo contó. Y no hubo nada que no fuera contestado por Salomón. Es otro testigo que Dios tiene. Es otro testigo que Dios va a poner al frente de la vida de estos fariseos. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Ella se levantará, igual que los ninivitas se levantarán y van a decir, condenación, generación mala y adúltera es esta.